Hola amigos, este video es uno muy especial. Un concepto fundamental para los historiadores es la reinterpretación de los sucesos con la nueva información que permanentemente se descubre y se genera en torno a un suceso. Otro elemento primario para la construcción de la narrativa histórica es la relectura de las fuentes. Las fuentes son básicas para el ejercicio histórico, pues con la combinación de ellas, en parte, es que se construye la investigación. Y aquí tenemos un problema en México, porque la mayoría de estas fuentes para la investigación e interpretación de la conquista de México están sesgadas, y lo están porque cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán, construyeron su versión histórica y fueron sistemáticos en destruir todo registro anterior a su llegada. Si bien la conquista militar estaba consumada, ahora comenzaría la conquista espiritual e ideológica que les llevó tantos años consumar. Esto también pasó en Yucatán con los mayas, pues los conquistadores organizaban quemas colectivas de documentos anteriores a su llegada. Pero por ahora, enfoquémonos en lo sucedido en el centro del país. Afortunadamente, sí quedaron algunos relatos y fuentes indígenas que son fundamentales. Si bien ellos narraban los sucesos históricos de forma muy distinta, con pictogramas, cuentas calendáricas y códices, sí se salvó una módica colección que se sigue investigando. En este video les presento la primera parte de una plática con mi abuelo, el reconocido economista e historiador Enrique Semo, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien ha dedicado su vida a la investigación económica histórica de los últimos 5 siglos de nuestro país y quien nos platicó los sucesos y el contexto en el que sucedió la conquista de Tenochtitlán desde la perspectiva indígena. Veamos esta primera parte. México Tenochtitlán era sin duda la ciudad más grande de la época, porque en Europa el feudalismo había dividido el poder en muchas manos, así que las ciudades propiamente dichas eran muy inferiores en población a Tenochtitlán. Se calcula que era un centro político y de una población de unos 200 a 300 mil habitantes. 200 a 300 mil. Pero en los lagos, la ciudad de México Tenochtitlán no era de ninguna manera un centro aislado. Estaba incrustado en la cuenca de México, cuya forma es la de un rectángulo, que de sentido sureste, suroeste, era como un rectángulo de 10,000 kilómetros cuadrados, toda superpoblada, es decir, alrededor y en los lagos había una población muy numerosa, distribuida en unos 200 poblados, con sedes como Azcapotzalco, Texcoco o Culhuacán. La principal zona agrícola de la cuenca era la región de las Chinampas, en los lagos de Xochimilco y Chalco, en el sur. En 1519 comienza la conquista europea de la América septentrional. Siguió luego una catástrofe demográfica que en un siglo aniquiló a la mayor parte de la población autóctona, carente de inmunidad a las enfermedades introducidas por los conquistadores. Mientras tanto, los españoles comenzaron a poblar la región,
Para los indígenas mesoamericanos, la conquista y la colonización inicial representaron la repetición de la tragedia demográfica que había prácticamente acabado con la población original del Caribe. Se calcula que tan solo 50 años después de la conquista de Tenochtitlán en 1521, la población indígena había disminuido en más de un 80%, víctima de enfermedades y hambrunas, pero sobre todo del maltrato. En menos de un siglo, unos 7 millones de mesoamericanos desaparecieron bajo una combinación de calamidades naturales, epidemias y desastres sociales, provocados por las guerras, la desarticulación de los sistemas productivos originales y la destrucción de las regiones y culturas autóctonas. Las sociedades de la cuenca anteriores a la conquista estaban basadas en una compleja tecnología hidráulica que permitía disponer de excedentes agrícolas considerables y permitir que una parte de la población se empleara en actividades no agrícolas. Los Tenochca construyeron diques y acueductos para moderar el flujo de los lagos y los ríos. El primer acueducto, hacia 1430, es el de Tacopan, al que siguieron los de Chapultepec y Coyoacán. Por ellas se conocía el agua dulce para lavar el suelo salitroso, regar las zonas de cultivo, mantener el nivel del lago a manera de impedir la invasión de aguas salubres. México era pues no solo el centro de la cuenca, sino también la cabeza de un vasto imperio que iba mucho más allá que la cuenca, pero no de un imperio estable, un imperio muy reciente, de unos 90 años de construcción, que, dadas las condiciones, era un periodo muy corto. Una maravilla del ingenio humano, una ciudad de 300,000 habitantes, la más grande de su época, anfibia como Venecia. Tenochtitlán fue construida inicialmente en una zona pantanosa entre dos islas, Tenochtitlán y Tlatelolco, que se fueron uniendo mediante chinampas que no solo servían para cultivo, sino para edificación de viviendas. Un concepto novedoso que debemos entender de Tenochtitlán es que en los 15.3 kilómetros cuadrados de superficie, la percepción del espacio difiere profundamente de la que seguían las ciudades europeas en tiempos feudales. Tenochtitlán era una combinación de lo urbano y lo campestre, un altépetl que incluye los dos elementos en una abigarrada unidad en la que los jardines y los cultivos se combinan con los barrios apretados y construcciones monumentales para crear un espectáculo original de gran belleza. México-Tenochtitlán se unía a tierra firme mediante 3 grandes calzadas. Hacia el sur, la calzada de Iztapalapa, al norte la del Tepeyac y por último la de Tlacopan, hacia el poniente, hoy Tacuba. La conquista es por lo tanto un proceso histórico accidentado que tiene raíces en el posclásico mesoamericano. El régimen colonial es la razón de la conquista. La conquista no puede ser entendida fuera de su relación orgánica con la colonia, porque el dominio político no agota las 3 metas de los conquistadores: señorear, enriquecerse y, con un etnocentrismo descarnado, imponer su religión y formas de vida a todos los indígenas, oponentes o aliados. Solo los españoles son conquistadores, los aliados indígenas participan en la guerra con otros intereses: la conservación de los privilegios de la nobleza, reducción de los tributos y participación en el saqueo de los vencidos. Durante los primeros días de su estancia en México Tenochtitlán, Cortés y sus capitanes se dedicaron a conocerla, pero no solo se asombraron de todas sus excelencias, sino que también se dieron cuenta de lo frágil de su situación. La ciudad, con sus 300,000 habitantes, rodeada de agua por todos lados, con pocas calzadas hacia tierra firme, interrumpidas por medio de puentes levadizos y una población guerrera diestra y altamente calificada, podía transformarse en una trampa mortal
muy fácilmente. Había pocas opciones, y Cortés se decidió por un acto extremadamente audaz, pero de alto riesgo. Convocó a Juan Velázquez de León, Diego de Ordaz, Gonzalo Sandoval, Pedro de Alvarado, con 12 de sus soldados más distinguidos, y les propuso secuestrar a Moctezuma, porque no había ninguna seguridad sobre sus intenciones finales. Teniendo en su poder al emperador azteca, afianzaba su posición. Podría adquirir más oro, tributo y finalmente, en caso de guerra, tenían en sus manos rehenes sagrados con los cuales negociar una salida. Al día siguiente, el audaz golpe de estado se produjo con celeridad y eficacia pasmosa. El pretexto para la acción fue la muerte de varios españoles de la guarnición de San Juan de Ulúa, a manos de un capitán mexica llamado Cuauhpopoca. Eligióse la hora en que solían hacer su visita a los españoles al Hueytlatoani. En el cuartel se alistó a todos los soldados y ordenó la mayor alerta y silencio. Mientras tanto, unos 20 españoles se introdujeron en el palacio en pequeños grupos, con todas sus armas. Salió Moctezuma, según su costumbre, a recibir la visita y mandó retirarse a sus criados. El capitán empezó a plantear su queja, simulando gran enojo. Denunció el atrevimiento de un cuerpo del ejército mexica, que acometió a sus compañeros de San Juan de Ulúa, rompiendo la paz en que se estaba viviendo, y reprochó la acción que le pareció indigna de su majestad. Moctezuma palideció e interrumpió a Cortés para negar que él hubiera dado esa orden y acusó a los tlaxcaltecas, sus enemigos, de semejante calumnia. A continuación, llamó a 2 nobles, les dio instrucciones para aprender a Cuauhpopoca, que había dirigido la acción contra Juan de Escalante, jefe de la guarnición de Veracruz, y con eso consideró resuelto el problema. Pero el capitán respondió que él así lo creía, pero que sus soldados y vasallos no lo aceptarían si no se daba una firme demostración que borrase totalmente la afrenta, y que se veía obligado a suplicarle que sin hacer ruido y de buena voluntad se fuese al alojamiento de los españoles, para no salir de él hasta que el culpable Cuauhpopoca y su gente fueran debidamente castigados. Moctezuma se indignó ante semejantes palabras y respondió con entereza: «No es persona la mía para estar presa, y ya que yo lo quisiese, los míos no lo sufrirían». Siguió una larga discusión de varias horas, al final de las cuales, impaciente, el cabo Velázquez de León se dirigió airadamente a Cortés, gritándole: «¿Qué hace vuestra merced ya con tantas palabras? O le llevamos preso, o le daremos de estocadas, para que más vale que aseguremos nuestras vidas o las perdamos». Moctezuma comprendió que toda resistencia era inútil, y a las 3 de la tarde pidió su litera, tranquilizó a los silenciosos nobles y a los transeúntes que estaban en el camino. Tristemente cruzó las calles que lo separaban del palacio de Axayácatl, en el cual encontraría finalmente la muerte. Cuando llegaron los españoles, el imperio estaba en construcción, no era algo estable. Y naturalmente la principal forma como se imponía el poder de Tenochtitlán era la guerra. No había formas de dominar por medio de la organización que apenas estaba en ciernes. Pero ese imperio, cuando llegaron los españoles, era el imperio más grande de Mesoamérica. Dominaba la cuenca de México y una zona que iba desde el Golfo de México hasta el Pacífico, desde las fronteras de Metztitlán, un valle en lo que es el estado de Hidalgo hoy, a los chichimecas y el reino tarasco de Michoacán, en el norte y el noroeste hasta el istmo de Tehuantepec y Soconusco de Chiapas en el sureste. Con el crecimiento del poder de Tenochtitlán, su rey dirigía las actividades militares del imperio, pero eso no era suficiente para Moctezuma II.
1466-1520, quien alienta a Texcoco, el segundo urbe, una celada, quien para matar a la florinata de los capitanes del reino de Texcoco y quedar él como único regente de todo el imperio. El 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus hombres entran a la gran ciudad. Inicia una nueva, México Tenochtitlán inicia una nueva vida, la última como centro de un imperio indígena. La etapa de la conquista. Al acercarse, los españoles quedaron maravillados ante el espectáculo. Y nunca antes visto en Europa. Eso es lo que hay que entender, que los españoles no tenían con qué comparar la cuenca de los lagos con algo en Europa. Y por otra parte, los indígenas, cuando vieron a esos hombres enfundados en oro, en acero, que tenían espadas, por ejemplo, desconocidos en el mundo indígena, ballestas, arcabuces y cañones montados en caballos y acompañados de feroces mastines. Pero, ¿qué entendemos por conquista cuando hablamos del imperio mexica y del oeste español? 1. La conquista es un acto militar y político violento por medio del cual se obtiene el dominio y control sobre uno o varios pueblos que eran, soberanos. Se le quita la soberanía a esos pueblos y se pone la soberanía de la corona española. 2. Es el periodo fundacional de nuevas relaciones económicas propias de una colonia del capitalismo temprano, totalmente diferente a las que existían en la época prehispánica. No había en América una relación colonial como establecen los españoles. En ellas, los españoles son los favorecidos, pero no gobiernan solos, porque eran muy pocos, y por lo tanto tuvieron que utilizar la nobleza indígena en el sistema del poder, es decir, al nivel más bajo del poder estaba la nobleza indígena que trabajaba para el imperio español. Es decir, una nueva sociedad. Decir que esa nueva sociedad no fue obra de los españoles es una franca mentira. Los indígenas tuvieron que adaptarse, pero no todos igualmente. Mientras la nobleza conservaba algo de poder, se transformaba en súbditos españoles, el resto de la población era
tremendamente explotada. Los españoles venían con un sentido de superioridad que refleja lo que estaba pasando en Europa. España se había transformado de una provincia en un gran imperio, el más gran imperio de Europa. Con Carlos V que heredó muchos otros países bajo su corona. Entonces, los españoles de ese periodo tenían un sentido de superioridad superlativo que no los abandonó nunca. Aunque en varias etapas los soldados de Cortés se espantaron de la perspectiva de la conquista de reinos tan populosos, se rebelaron y Cortés los dejó regresar. Al mismo tiempo llegaban de Cuba refuerzos. Se puede decir que sumando todos los hombres que vinieron de Cuba durante toda la conquista, los españoles conquistadores fueron unos 3,000. Pero nunca más de 600 o 700 de un momento, ¿verdad? Los conquistadores, había gente diferente, desde soldados exhidalgos completamente analfabetas, como por ejemplo Pizarro, que era primo de Cortés y subo a la cabeza de la conquista del Perú, que era analfabeta, hasta hombres que venían de las universidades o del medio religioso, que tenían parte de los estudios de nivel de universidad, eran contadores, abogados, etc. Entonces eran bastante diferentes entre sí. Luego, Hernán Cortés se apoderó de los reyes de Texcoco y Tlacopan, miembros todos de la Triple Alianza, a quienes mandó encadenar. Aquí nos encontramos con una de las enormes ironías de esta historia, pues a pesar de estar preso, Moctezuma seguía gobernando los asuntos cotidianos de la ciudad, pero Cortés le imponía todas las cosas de interés para los españoles. Se aprendió e interrogó a Cuauhpopoca, su hijo y 15 nobles, que lo acompañaban por separado, y todos ellos sostuvieron que las órdenes para el ataque venían de Moctezuma, y fueron condenados a ser quemados vivos. Y ordenó poner unos grilletes en los pies de Moctezuma, que quedó muy abatido. Quizá eso era más indignante que morir. Después de la ejecución de los guerreros mexicas, el capitán volvió y él mismo quitó los grilletes, diciéndole que lo tenía por hermano y rey de tantos pueblos y provincias, y que estaba libre de ir a sus palacios. Este acto simbólico ante la nobleza mexica y sus propios soldados ratificaba el protectorado. Tú, Moctezuma, sigues gobernando, pero no puedes tomar decisiones contrarias a las mías. El siguiente paso del capitán, digno de su ilimitada codicia, fue solicitar a Moctezuma convocar a todos los grandes señores de los 3 reinos de la Triple Alianza para pedirles que siguieran su ejemplo y se declarasen vasallos del rey de Castilla, Carlos V.
10 días después, los invitados se congregaron en una gran sala del cuartel, sin la presencia de los españoles. Ahí Moctezuma los persuadió, cuanto mejor pudo, de que debían someterse a los españoles. Al día siguiente, con Cortés presidiendo, acompañado por Moctezuma, Cacama y Tetlepanquetzal, los reyes de la Triple Alianza, que ya estaban presos, Moctezuma dijo al final de su discurso: «Mucho os ruego que así como hasta aquí a mí me habéis dado, tenido y obedecido por señor vuestro, de aquí adelante tengáis y obedezcáis a este gran rey, pues él es nuestro natural señor, y en su lugar tengáis a este capitán, y a todos los tributos y servicios que hasta aquí me hacíades a mí, los haced y dad a él». Muchos historiadores han cuestionado la autenticidad de este discurso. En todo caso, la aceptación de la soberanía de la corona y la cesión de tributos a Cortés fue un hecho. El capitán les dijo a los principales que el rey de Castilla necesitaba oro para ciertas obras y que por lo mismo se nombrase personas que fueran con sus soldados a ver a todos los señores sometidos para pedirles tributo. Pedro de Alvarado, el encargado de recoger el oro de Texcoco, acabó dando tormento a los nobles que no cooperaron. La primera fuente de acumulación primitiva en el sistema colonial fue el saqueo de los tesoros acumulados por los pueblos originarios a lo largo de siglos. Moctezuma Tlatoani de los mexicas, Huey Tlatoani, era el hombre mejor informado de Mesoamérica antes de la conquista sobre los españoles, porque tenía muchos espías en la costa y le llegaban todas las noticias previas sobre los conquistadores, bastante vagas, pero muy preocupantes. Durante un periodo hubo en él la posibilidad de que los españoles eran hombres de dioses que se relacionaban con un dios indígena que fue expulsado de Mesoamérica y que prometió volver, Quetzalcóatl. Y varias veces probó si no eran descendientes de Quetzalcóatl. Pero lo que sí se dio cuenta es que militar y organizativamente era mucho más desarrollado que los indígenas. Y dentro de la nobleza mexica se desarrollaron dos tendencias. Una tendencia dominante, porque no hay que creer los cuentos de que Moctezuma tenía todo el poder en su bolsa. Era una corte como las cortes europeas, en que todos los nobles hacían políticas y varios tlatoanis habían tenido un fin dudoso, que apunta o que fueron asesinados o que fueron obligados a dejar el poder. Por ejemplo, muchos de ellos sufrían un envenenamiento cuando regresaban de alguna gran conquista. De repente el rey comía algo raro y se moría. Y no hay duda que ahí estaba la mano de la nobleza que había decidido cambiar de regla. Bueno, entonces Moctezuma y la mayoría de la nobleza mexica, como sucedió con la de
Michoacán y de otros lugares prefirieron no entrar en guerra con los españoles si eso fuera posible. Entonces, Moctezuma deja entrar los españoles a Tenochtitlán, esperando además que en Tenochtitlán estaban rodeados y superados mucho en número, entonces no eran peligrosos. Pero Cortés cambia la situación con un golpe de suerte. De un hombre muy astuto y disponible a arriesgar todo o nada. Se apodera de Moctezuma y lo transforma como un rey de un protectorado. Es decir, evidentemente se coloca encima de él. Moctezuma es su prisionero y la voz pasa a todos los pueblos alrededor, a todos los que eran súbditos de ese Moctezuma y tenían hacia él una doble actitud de gran respeto y de gran miedo, porque lo veían como todopoderoso y como invencible. De repente el gran Moctezuma está preso de Cortés y comienza a actuar de acuerdo con los mandatos de Cortés, aunque en su vida cotidiana Cortés lo dejó seguir gobernando, entre comillas, pero era un gobernante sometido a un dominio de otro tipo. Y los indígenas, los nobles indígenas suyos y de otros pueblos se dieron cuenta. Resultado: baja la admiración y el miedo que se tenía a Moctezuma cada día. Sube el miedo y el prestigio de Cortés, que actúa como rey de reyes. Y entonces muchos otros reyes y príncipes comienzan a ir a Cortés y buscar la alianza con él. En los primeros días de abril de 1520, Cortés, acompañado de algunos de sus soldados, fue a la sala principal del Templo Mayor, pidió a los sacerdotes que quitaran los ídolos, lavaran las paredes de la sangre que las cubría y pusieran en su lugar la imagen de Dios y su madre la Virgen María. Los sacerdotes contestaron airados que no solamente esta ciudad, sino todos los pueblos amaban a sus dioses, por encima de todo, y estaban dispuestos a morir por ellos. Entonces el capitán respondió: «Mucho me holgaré yo de pelear por mi Dios contra vuestros dioses, que son nada. E tomo con una barra de hierro que estaba allí, e comienzo a dar en los ídolos de pedrería». Los sacerdotes se lo contaron a Moctezuma, y éste le propuso que se pusieran las imágenes de culto católico en una sala y en otra a sus dioses, pero Cortés se opuso. El daño estaba hecho. Los españoles habían destruido a los dioses como si la ciudad hubiera sido vencida. A partir de entonces, la mayoría de los mexicas quisieron exterminar a los intrusos. Este protectorado funcionó bajo la siguiente fórmula. El Güey Tlatoani azteca seguía siendo la autoridad local, pero una autoridad sometida a un orden externo, una soberanía limitada y condicionada. El Güey Tlatoani no perdía todos sus derechos y privilegios, pero aceptaba el vasallaje a la corona y a su representante Hernán Cortés.
Durante el efímero protectorado, la Triple Alianza entró en crisis y varios altépeme pueblos, dentro y fuera del imperio, se adhirieron a los invasores y comenzaron a entretejer lo que más adelante sería la Gran Alianza Anti-Azteca. El prestigio y el miedo que inspiraba Moctezuma entre los pueblos de la náhuatl se fue desvaneciendo mientras que la estrella de Cortés despegaba. Esa medida, bastante común en la historia, de apresar a un rey y mantenerlo vivo, paralizando así la estructura jerárquica del enemigo, sucedía mucho en las guerras feudales en Europa, y que valía a la formación de un protectorado. Lo que sucedió por 8 veces es que México Tenochtitlán y en general los aztecas vivían bajo un protectorado, en que el protector y dueño del poder supremo eran los españoles, el súbdito gobernante era Moctezuma. Para cuando Cortés sale de la ciudad a enfrentar a sus enemigos en 1520, la tensión crece, acompañada de toda clase de rumores. El tianguis ya no proporciona todos los abastecimientos que requerían los españoles. Pedro de Alvarado, que había quedado al mando en ausencia de Hernán Cortés, recibía informes preocupantes de sus soldados sobre el cambio de humor de la población tenochca. Sus aliados, los tlaxcaltecas, conspirando siempre contra los mexicas, informan que importantes personajes de la corte estaban reunidos en el recinto del Templo Mayor, preparando un ataque general contra su cuartel, el Palacio de Axayácatl. Quizás Alvarado se acordó de Cholula, debía de adelantarse, descabezar la posible insurrección sin demora y las danzas en que estaban desarmados muchos de los jefes mexicas ofrecían una ocasión inmejorable. Según Iztlixóchitl, el 16 de mayo, en un momento determinado, cerca de 80 soldados españoles se dirigieron al Templo Mayor. A la orden de Alvarado, sus hombres cayeron sobre los danzantes. Pero lo que fue una sorpresa para ellos fue la reacción espontánea y bravía del pueblo tenochca. México Tenochtitlán no es Cholula. No tardó la respuesta en extremo violenta de los guerreros aztecas. Se oyeron llamados a las armas y de regreso a sus cuarteles, los españoles y sus aliados indígenas se encontraron fuertemente sitiados. Y así fue hasta que en un día de fiesta, en que los indígenas festejaban a Huitzilopochtli con danzas públicas en las que toda la nobleza indígena participaba con todas sus joyas durante varios días. Los españoles que oyeron muchas voces que decían que el pueblo de México Tenochtitlán ya no aguantaba su presencia y los odiaba, y cometieron la torpeza de una verdadera matanza de nobles. Y entonces hubo una reacción espontánea del pueblo de México Tenochtitlán, no dirigido por sus generales, porque en la matanza muchos generales habían sido muertos, sino espontáneamente con sus jefes de más baja nominación. Bueno, había yo dicho que la nobleza mexica se había dividido. Una estaba por la conciliación con los españoles y buscar a toda cosa evitar el enfrentamiento militar.
Y había otra fracción mucho más chica, pero muy cercana a Moctezuma, que estaba por la guerra a muerte con los españoles, que consideraban unos bandidos y unos verdaderamente un peligro tremendo. Fue verdaderamente un genocidio. Los guerreros mexicas ni siquiera conocían el uso mortífero de la espada. Los españoles lograron su objetivo. Mataron a unos 3,000 nobles y capitanes. La élite mexica quedó descabezada. Pero lo que fue una sorpresa para ellos fue la reacción espontánea y bravía del pueblo tenochca. México Tenochtitlán no es Cholula. No tardó la respuesta en extremo violenta de los guerreros aztecas. Se oyeron llamados a las armas y de regreso a sus cuarteles, los españoles y sus aliados indígenas se encontraron fuertemente sitiados. En ausencia de los generales, los calpuleques, jefes de los calpuli, abrieron los arsenales y llamaron a todos los hombres hábiles para tomar las armas. Y, como el ejército mexica es el pueblo armado, se inició la guerra. Los tenochcas trataban de forzar las entradas del cuartel español sin poder romper la barrera de acero que les oponían los sitiados. Otros disparaban nubes de flechas, piedras y dardos desde los techos de los edificios vecinos, y otros más intentaban socavar los muros. El combate no cesó hasta caer la noche, y al otro día se reanudó muy temprano. Los indígenas vuelven al asalto con gran arrojo. Durante 3 semanas, los tenochcas acosaron a los españoles, obligándolos a encerrarse en sus cuarteles, privándolos de alimentos y agua. Cortés volvió a Tenochtitlán el 24 de junio, después de haber vencido al enviado de Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Regresó con una tropa muy crecida con los desertores de Narváez. Llevaba consigo 1,400 hombres, de los cuales 100 traían caballos, muchos cañones y un gran destacamento de indígenas aliados, unos 7,000 de Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula. Los mexicas los dejaron pasar para no luchar en 2 frentes. Con el aumento del número se agravó la necesidad de víveres y Cortés mandó al rey a que hiciese celebrar el mercado acostumbrado, pero este le dijo que los hombres de más autoridad se hallaban presos como él, y Cortés contestó airado que para cumplirse esa orden podía liberar de la prisión a quien él quisiera. Moctezuma señaló a su hermano Cuitláhuac, conociendo sus posiciones, y éste concedió. Cortés sale para luchar contra Pánfilo de Narváez y sus 900 hombres. En una noche destruye el poder de Narváez y logra que la mayoría de sus tropas se sumen a Cortés y regresa con un gran ejército, tanto español como de aliados a Tenochtitlán, y encuentra sitiados a sus hombres. Se suma a ellos y tratan de romper el sitio varias veces con muchas maneras y no lo logran. Entonces Cortés decide huir de noche de Tenochtitlán. Prepara a sus hombres, son más de 1,000, y salen de noche, pero son oídos por una mujer que está mujer indígena, y los guerreros tenochcas los atacan por todos lados. La huida por la calzada de Tlacopan se transformó rápidamente en un desastre. Los guerreros mexicas aparecían por todos los costados, tirando piedras y dardos, dando lanzadas y golpes de macehuatl, arrastrando a los intrusos sobrecargados de botín a los canales. Les llovían flechas en los techos de las casas, combatiendo sin descanso, deshaciendo la columna incapaz de maniobrar, tomando prisioneros que enseguida llevaban a inmolar al templo de Huitzilopochtli. La retaguardia no logró salir y fue masacrada. El terror se apoderaba de los fugitivos entre los airados de los guerreros y el estrépito de los grandes tambores de guerra. Cortés perdió, en la que después los españoles llamaron Noche Triste, y que para los mexicas fue una gran victoria.
más de 800 soldados, 2,000 guerreros aliados, así como todo su equipo pesado. Para los mexicas fue una gran victoria, quizá la mayor de toda la guerra de conquista. Con dificultades, Cortés logró regresar a Tlaxcala, en donde sus habitantes lo recibieron en paz y ayudaron a los sobrevivientes a curar sus heridas y a descansar por más de un mes. Después, Hernán Cortés, con algunos refuerzos llegados de Cuba, comenzó a hostigar a las tropas mexicas, estacionadas en diferentes puntos de la isla central para aislar la Ciudad de México, Tenochtitlán. En esas campañas, la composición de su fuerza era de 50 o más indígenas por cada español. Los aztecas tenían presencia, influencia y poder no solo en Tenochtitlán, sino en muchas ciudades de la náhuac que estaban a una distancia relativamente cercana. Cortés sale de ahí, pero es un hombre indomable, pese a la gran desastre. No pierde la valentía ni el plan de dominar a los aztecas. Sale corriendo, tiene una batalla. Los aztecas tardan en organizar un ejército para enfrentarlo y Cortés lo tumba con lo que quedan de sus hombres y enfrentado a un gran ejército mexica, se apodera de su dirigente y pierde en la batalla a los indígenas. Cortés se va y llega a Tlaxcala, que son ya sus aliados, y se queda un mes en la ciudad de Tlaxcala, reponiéndose de la derrota, recibiendo refuerzos de Cuba y planeando, siguiendo con su plan de dominar a los aztecas. Amigos, hasta aquí la primera parte de esta interesante narración de la conquista de México. Suscríbanse al canal y denle clic en la campanita para que sean los primeros en recibir la notificación cuando esté disponible la segunda parte de esta interesante plática. También les quiero enseñar los 2 más recientes libros de mi abuelo. Les dejo por aquí abajo la liga para que los puedan comprar. En ellos leerán una versión diferente de la conquista de México, pues se le da voz a los eternamente silenciados, a los indígenas, así como también se estudian los nuevos sucesos desde innovadoras perspectivas que nos ayudan a entender el complejo México de hoy. Muchísimas gracias por ver hasta aquí el video. Nos vemos en la segunda parte. Gracias. Hasta la próxima.